Bueno, yo solamente hay una idea que quería compartir, una idea dentro del libro de Evangelio de Marcos que estamos estudiando, un concepto que me gustaría compartir con vosotros hoy, que es el tema de la idea de Dios como Padre, la teología propia que encontramos en el Evangelio de Marcos. Sabéis que la teología sistemática, las áreas de la sistemática son 9, ¿no? La teología propia es aquella teología que nos habla de Dios. Luego está la cristología, la neumatología, la soteriología. Bueno, al final hay muchas áreas que lo que intentan es enseñarnos lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas, ¿no? Y hemos visto, lo hemos visto en los vídeos y lo hemos visto también cuando hemos estado hablando, que en el Evangelio de Marcos hay diferentes temas que se van desarrollando y a veces los podemos ir observando por las veces en que se mencionan esos temas, ¿no? Y, y uno de los temas es Dios como Padre, es Dios en el propio Evangelio de Marcos, ¿no? Y lo cierto es que la idea de Dios como Padre es común a los 4 evangelios y a casi todos los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? En cierta manera es normal porque el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo como hijo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel se consideraban hijos de Dios. Ahora, lo cierto es que no hay demasiados versículos en el Antiguo Testamento que nos hablen de Dios como Padre, ni siquiera que nos hablen de Dios como Padre de Israel, pero encontramos algunos, ¿no? Y un poco lo que vamos a hacer en esta sesión es ir a esos versículos del Antiguo Testamento que nos presentan a Dios como Padre y luego ver cómo eso se refleja en el Evangelio de Marcos y de hecho un poco en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque la forma de afrontarlo en el Nuevo Testamento es diferente a cómo lo entendía, ¿no? Es una evolución revolucionaria para cómo lo entendía y lo vivía Israel. Y de alguna manera yo creo que eso también puede ayudarnos a comprender algo acerca de el pensamiento de Marcos, el Evangelio de Marcos, lo que Jesús nos está enseñando en Marcos, ¿verdad? Y lo que eso trae a nuestra propia experiencia, ¿no? Posiblemente el primer versículo que encontramos en la Biblia que presente a Dios como Padre está en Deuteronomio capítulo 14 y versículo 1. Allí en Deuteronomio nos presenta a Dios con esta expresión. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y es un texto en el que nos está hablando de el hacerse marcas o el raparse o el hacerse daño por causa de un difunto, ¿no? Una de las cosas que en algunas culturas, incluso hoy en África, ¿verdad? Hoy en África, cuando alguien pierde un ser querido, muchas veces las mujeres hacen un corte en la mejilla, que es un corte para recordar, un corte en honor a la persona que ha fallecido, ¿no? Y puedes ver algunas personas, especialmente de la zona de África subsahariana, ¿no? Que tienen algunos cortes aquí en horizontal y son cortes que se han hecho el día en que falleció su padre o el día que falleció su madre, ¿no? Para que ese día sea recordado, ¿no? Con el dolor que hubo, ¿no? Pero el contexto de Israel es diferente, ¿no? Dios les dice, oye, vosotros sois hijos de Dios y por lo tanto no os cortaréis, no os raparéis por causa de una persona difunta porque sois un pueblo santo al Señor vuestro Dios. Y el Señor dice, te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿no? Y de alguna manera ese pasaje nos habla de la santidad del pueblo de Dios, pero también nos habla ojo, hay una esperanza tras la muerte. Por lo tanto, no viváis la muerte como si fuese el último drama, porque no lo es, porque hay algo más, ¿no? Y vosotros sois mis hijos y por lo tanto no debéis hacer algo así, ¿no? Así que Dios se presenta como padre del pueblo, dice, vosotros sois mis hijos. Un poco más adelante, en el Salmo 103, versículo 13, también afirma que Dios se comporta como un padre con quienes le temen. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Pero no dice que Dios sea un padre ahí, sino que Dios se comporta como lo hace un buen padre con sus hijos, ¿no? Dios se compadece de aquellos que le temen. Y dices, bueno, hasta esta altura, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, 900 antes de Cristo, eh, prácticamente hay dos versículos, uno en el que Dios afirma que ellos son sus hijos y este que dice que Dios se comporta como padre. Quizá las referencias más interesantes están en el siglo VIII,
En el siglo VIII tenemos un personaje que es Isaías, ¿no? Isaías ahí sí que afronta el tema de una manera como más decidida, ¿verdad? Y en Isaías capítulo 63, versículo 16, dice que, dice a Dios, dice, pero tú eres nuestro Padre. Dice, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos conozca, tú, oh Dios, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, o tu nombre perpetuo es el Redentor. Tú eres nuestro Padre, ¿no? Isaías capítulo 63, versículo 16. Pero un poquito más adelante, en Isaías capítulo 64, los versículos 8 y 9, vuelve a enfatizar el tema. Dice, tú, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Dice, y no te enojes, por favor, demasiado, no te enojes sobremanera, Dios, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Ahí hay dos versículos, dos ideas, ¿no? Que sí que se nos presentan en el libro del profeta Isaías, que nos presenta directamente a Dios como nuestro Padre y relacionado con Dios como nuestro Redentor. ¿Eh? Con Dios como nuestro Redentor. Y finalmente, en el Antiguo Testamento tendríamos la cita de Jeremías capítulo 31. Estamos ya en el siglo, finales del siglo VII, ¿no? Está a punto de llegar al siglo VI, en el que Israel será destruido, Jerusalén será destruida, ¿no? Y Jeremías ahí en el capítulo 31 dice, no es Efraín, hijo precioso para ti, no es niño en quien me deleito. O sea que hay una referencia de Israel como pueblo e hijos de Dios, ¿no? Israel como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Ahora, en todos estos casos vemos a Dios como padre de Israel. Israel es el pueblo escogido para ser sus hijos, pero no solo porque Isaac nació por un milagro de Dios. O sea, Dios es el padre, imaginaos, ¿no? El sentido, ¿no? Tenemos a Sara que es estéril. Y Isaac nace por un milagro de Dios. Es Dios el que permite que Isaac nazca. Y nuevamente Rebeca tiene problemas para quedarse embarazada y es Dios quien por milagro hace que Esaú y Jacob nazcan. Y es Dios el que salva la vida a los patriarcas, a los hijos, a Jacob y a sus hijos, y los lleva a Egipto en la época de José y los multiplica allí, sino también por el hecho de que Dios mismo es quien crea la nación de Israel. La nación es una tribu, es un conjunto de familias, ¿no? Que en realidad son multiplicadas en Israel, pero cuando nacen como nación es cuando Dios les da la Torá en Sinaí, que es su constitución como nación, ¿no? Ahí, a partir de ahí es el pueblo de Israel, la nación de Israel real, ¿no? Una, que están bajo el mismo paraguas de Dios, ¿no? Y es dentro de esa relación de pacto, de redención que Dios les ha sacado de Egipto, que se entiende mejor esa idea de Dios como Padre. Ahora, hay otra línea de paternidad en el Antiguo Testamento. Si estos son los versículos que nos hablan acerca de Dios como Padre, fijaos que solamente son 4 o 5 referencias. Una indirecta, que Dios se comporta como Padre, y 4 referencias muy breves. No es un tema muy desarrollado, ¿sí o no? Realmente uno se sorprende, porque cuando llega el Nuevo Testamento está lleno de referencias a Dios como Padre. Desde el Padre Nuestro en adelante, ¿verdad? Pero cuando vamos al Antiguo Testamento no hay tantas referencias. De hecho, hay otra línea, decía, para el tema de la paternidad. Por ejemplo, a los ángeles se les llama hijos de Dios. En Job capítulo 2 y versículo 1. Y no es finalmente hasta segunda de Samuel capítulo 7, primera de Crónicas capítulo 17, donde nos encontramos el pacto davídico. Y entonces ahí nos encontramos con el anuncio de un descendiente de David, de quien Dios dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y es a través de este hijo de David, que David piensa que es Salomón, que Dios dice que a través de ese hijo será firmada la casa de David. Dice, será firmada tu casa y tu reino. David, tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente.
En ese pasaje, David quiere hacerle una casa a Dios, quiere hacerle un templo a Dios, una casa a Dios, y Dios es el que le hace una casa a David. David piensa que está hablando de Salomón y nosotros sabemos que en realidad está hablando de Jesús. Está hablando de Salomón, pero está hablando de Jesús. Para terminar el tema de la paternidad en el Antiguo Testamento, debemos regresar a otro aspecto del mismo y hablar del concepto de hijo, ¿no? Porque ya en Génesis Dios anuncia a un hijo de Eva que pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le herirá. Eva piensa que ese hijo es Caín. Eva piensa que ese hijo es Caín. Algunos teólogos, yo tengo un profesor en el Dallas que dice que Caín era la línea de la serpiente y Set era la línea de la promesa, ¿no? Bueno, no sé si se puede ser tan radical diciendo eso o si os resulta algo como muy radical. A mí me lo resultó, ¿vale? No me acabo de convencer, pero lo cierto es que Eva piensa que es Caín el que va a vencer a la serpiente y no, Caín es el que asesina a su hermano, o sea, realmente hace no hace la obra de Dios, precisamente, al contrario, es rechazado por Dios, ¿no? Ahora, fijaos que la promesa no explicita a un hijo de Dios. Eli leyó el pasaje el domingo en la iglesia, ¿verdad? Hablando de la caída. El pasaje no habla de un hijo de Dios, habla del hijo de Eva. Habla del hijo de la mujer, no habla de un hijo de Dios e hijo de Eva. No es hasta más adelante, cuando llegamos al siglo VIII y otra vez al libro de Isaías, que por algo se le llama el quinto evangelio, ¿verdad? Que se nos habla de un niño que va a nacer, que es un texto que hemos leído mucho en Navidad, porque es un texto navideño, ¿verdad? El capítulo 9 de Isaías, donde se nos anuncia el nacimiento del ungido, el nacimiento del Mesías. Y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjate que ese título no se le da a Dios Padre, se le da a Dios Hijo, lo cual es curioso, curioso. ¿Por qué? Porque el hecho de llamar a Jesús Padre eterno, de alguna manera choca con nuestra propia concepción cristiana, ¿no? Diríamos que el Padre eterno es el Padre y el Hijo es Hijo eterno. A lo largo de la historia del cristianismo se han intentado hacer equilibrios y formulaciones teológicas muy importantes sobre eso. Por ejemplo, si cogéis algún libro de teología y de cristología, especialmente de teólogos del siglo XVIII-XIX, hablarán de Jesús como el Hijo eterno y Dios Padre como Padre eterno, y entonces llegamos a formulaciones del tipo de Jesús es el eternamente Hijo o el Hijo eternamente en engendramiento o engendrado pero no creado o cualquier fórmula similar, ¿no? Porque más o menos lo que queremos decir es que si Dios es eternamente Padre, el Hijo debe ser eternamente Hijo. Y entonces no puede haber un momento en el que el Hijo no sea Hijo y el Padre sea Padre. ¿A qué es un trabalenguas? ¿Estáis conmigo que es un poco trabalenguas, sí o no? Es un poco trabalenguas, ¿vale? Porque es un poco un intento de querer encajar y explicar cosas que... A ver, es intentar meter en mensaje, en lenguaje humano cosas que igual se nos escapan, ¿no? Primero porque la eternidad es el no tiempo. Pero los que formularon estas cosas pensaban en la eternidad como un tiempo eternamente extendido en el pasado. Y Dios no es que viva en un tiempo eternamente sin principio, no, no, es que vive fuera del tiempo. Dios crea el tiempo cuando crea el universo. Crea la materia, el espacio, la energía y el tiempo. Estamos en una realidad espaciotemporal y Dios vive fuera de esa realidad, ¿no? Así que de alguna manera intentamos hacer cosas para intentar explicar lo que no se puede explicar, ¿no? O sea, no necesitamos decir que el Hijo, lo creas o no, ¿eh? O sea, no entro en la formulación teológica, pero no necesitamos decir que el Hijo es eternamente Hijo porque el Padre es eternamente Padre. No necesitamos decirlo, porque seguramente esa idea viene del Salmo capítulo 2, del segundo Salmo, el versículo 7, ¿no?
que es un salmo en el que dice, yo publicaré el decreto, ¿no? Y el decreto es, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Y dices, vale, bien, Dios engendra al hijo, pero el hijo del que está hablando aquí es el rey de Israel, es al que está levantando en el trono. Esto es un salmo de entronación. Y sí, es un salmo mesiánico, pero no habla de el engendramiento eterno del hijo, sino habla de el nacimiento virginal de Jesús, del hecho de que por la acción del Espíritu Santo Jesús nacería de una virgen. No habla de que Jesús es el eternamente engendrado. ¿Me seguís? ¿Es un poco trabalenguas? ¿Me seguís? ¿Es un poco denso o no? Sí, Es un poco denso, ¿no? Lo intentaremos mucho. simplificar, ¿vale? Pero entendedme que Sí. a veces en teología la gente, tú lees, yo leo libros de teología que digo, estos libros no los entiende ni el que los ha escrito. Te lo digo de verdad. O sea, la teología tiene que ser para simplificar lo complicado, no para complicar lo sencillo, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos con teólogos que tienen una formación filosófica e intentan meterlo todo en palabras para conceptos. Y dices, hey, no te compliques tanto, no necesito que me lo compliques, necesito que me lo simplifiques, necesito que me lo expliques, necesito entenderlo como lo entendió la gente del siglo octavo que escuchó a Isaías y entenderlo como la gente que escuchó el salmo que compuso David, que no estaban pensando en el engendramiento eterno del Hijo, sino que estaban pensando en, habrá un día en que Dios traerá al Mesías y el Mesías nacerá y ese será el Hijo, ese será el Rey de Israel, el Rey mesiánico que estamos esperando que venga, el rey que Dios le prometió a David, ¿no? Y ese es Jesús, ¿no? Entonces, cuando a veces estamos en ideas y tecnicismo, dices, es que esto no hay por dónde pillarlo, no hay por dónde cogerlo. Ahora, todas estas ideas que encontramos en el Antiguo Testamento, es el caldo de cultivo, toda esa revelación del Antiguo Testamento es lo que da como resultado la convicción que tenía el pueblo de Israel. Una convicción que se ve reflejada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, hay un grupo de judíos que dice Jesús que Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él, pero en realidad aquí lo que va a demostrar Jesús es que no habían creído en él, ¿no? Porque lo que hacen estos judíos es insultar a Jesús. Y mientras insultan a Jesús, afirman ser hijos de Abraham e hijos de Dios, ¿no? En el capítulo 8 de Juan, en el capítulo 8, versículo 39, dice que le responden a Jesús y dicen, nuestro padre es Abraham, el nuestro es Abraham. Escucha, ¿y el tuyo, Jesús? El nuestro es Abraham, porque nosotros somos judíos. Lo que están dejándole caer a Jesús es que tú no eres judío. Porque fíjate cómo dice, y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Fíjate, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabéis lo que están diciendo a Jesús? Que Jesús había nacido de fornicación, que Jesús no había nacido de una virgen, sino que en realidad un soldado romano había violado a su madre y él era hijo de una fornicación, de una violación de un soldado romano a su madre. Esto es lo que están diciendo, a Jesús. Tú no eres un auténtico judío porque tú eres hijo de una violación. Y nosotros sí somos hijos de Abraham y nosotros sí que tenemos un padre que es Dios, ¿no? Y entonces Jesús les dice, bueno, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pero claro, no le quieren creer, ¿no? Y eso es lo que está enseñando a Jesús. A Jesús le están insultando, pero en ese pasaje sí vemos una convicción que tiene Israel, que tienen los judíos, que es que ellos son hijos de Abraham y son hijos de Dios. Aunque en realidad Jesús les va a decir que en realidad su padre es el diablo porque la obra del diablo que están haciendo, porque no quieren reconocerle como Mesías y además quieren matarle, ¿no? Y no quieren reconocer que en él no hay pecado, ¿no? Jesús les está diciendo, oye, ¿quién me redarguye a mí de pecado, ¿no? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Bueno, no me creéis, ¿por qué? Porque no sois de Dios, ¿no? Lo que está diciendo Jesús, ¿no? De alguna manera que el ser hijo de Dios no tiene que ver con una raza, sino con una realidad espiritual y con la fe que tenemos en Dios, ¿no? Ahora, decía, llegamos a este
Marco del Nuevo Testamento, ¿no? Al Evangelio de Marcos, ¿no? Y Marcos nos muestra algo que de hecho Pablo ya reflejó en sus escritos. Tenemos que recordar que aunque Marcos es el primer evangelio escrito, allí por el 64, bueno, puede ser el 63, puede ser el 66, pero ahí en ese marco histórico, entre esos 3 o 4 años, se escribe el evangelio, pero en realidad Pablo ya ha escrito. Pablo en Gálatas en el año 48 y en Romanos alrededor del año 56-57 ya refleja la idea de Dios como un padre cercano y amante íntimo con sus hijos, porque Pablo ya ha escuchado la historia de Jesús directamente de los otros apóstoles, ya ha escuchado cómo era Jesús, ya sabe lo que Jesús enseñó y vivió, y eso se refleja en sus escritos, ¿no? Y por eso, de alguna manera, algunos dicen que el Evangelio de Marcos, aunque es la memoria de Pedro, ¿no? La memoria de Pedro en la persona de Marcos, ¿no? De alguna manera dicen, bueno, ojo, porque Marcos también estuvo en el equipo misionero de Pablo y posiblemente algo de Pablo también se le quedaría, ¿no? Y en Gálatas 4:6 nos habla de el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Os acordáis ahí en Gálatas 4:6? O en Romanos 8:15, ¿no? Que dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba, Padre. Algo que vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Porque esa expresión Abba solamente se va a encontrar una vez en toda la Biblia en la boca de Jesús y será en el Evangelio de Marcos. Así que los cristianos llamamos a Dios nuestro Padre porque es lo que nos enseñó Jesús y lo que mostró Jesús. Y un judío no acostumbra a tener esa cercanía. No digo que no la tenga en su corazón, que puede tenerla en su corazón, pero en el judaísmo, sobre todo, lo que impera es el respeto, la reverencia, ¿no? Ellos, no, por ejemplo, no escriben Dios como lo escribimos tú y yo. Un judío escribe la D mayúscula, escribe un guión bajo y escribe OS, pero no escribirá la palabra Dios entera, porque hay mucho respeto hacia la palabra Dios y hacia la persona de Dios. Tanto respeto que se les olvida cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y no lo sabemos por eso, porque se dejó de pronunciar, ¿no? Así que hay mucho respeto. Pero esa cercanía que mostró Jesús es que era absolutamente revolucionaria. O sea, la forma en que Jesús expresa su relación con Dios, los judíos pensaban que era una herejía. Nuevamente, en Juan lo vemos muy claro. Dice que los judíos, por esa causa, procuraban matar a Jesús. Dice, no solo porque violaba el día del sábado, sino porque también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Decir que Dios era tu Padre era hacerte igual a Dios. Pero Jesús nos llama a nosotros a llamar a Dios Padre, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Es tremendo. Es tremendo la revolución que significa la forma en que Jesús explica y nos expresa y nos llama a una intimidad con Dios. Y eso se enfatiza mucho en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Jesús como hijo de Dios. A veces nos pasa muy por encima, pero cuando uno llega a la genealogía de Lucas capítulo 3, que nos explica la genealogía de Jesús, ¿no? Dice Jesús que según se creía era hijo de José, hijo de Eli, hijo de llegamos al final, ¿no? Hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dices, remonta su genealogía Lucas hasta Dios mismo. Hasta Dios mismo. Su genealogía humana. Y aún su genealogía, evidentemente, su naturaleza divina, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos al Evangelio de Marcos, y estamos en el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que se da una idea o una aproximación más o menos concreta de Dios como Padre, de Jesús como Dios y del Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo sale en un par de ocasiones o tres, pero se da una visión más o menos concreta de Dios. Y es interesante ver cómo nos presenta a Dios como Padre, porque en el Evangelio de Marcos se cita algo más de 50 veces a Dios. Muchas veces son referencias al propio Dios Padre, otras son referencias al reino de Dios,
Se usa la expresión Señor para referirse a Dios más de una vez, más de, yo creo que 14 o 15 veces, más de 12 seguro. La mayoría de las veces en citas, ¿no? A lo mejor encontrarás un comentario que te dice, se utiliza Señor 7 veces en el Evangelio de Marcos. Sí, bueno, pero a veces no es que son 7 veces, simplemente porque Jesús lee un versículo y hablando de ese versículo, explicando ese versículo, vuelve a utilizar la palabra Señor 2 o 3 veces. Entonces realmente cuentas 14 o 15 veces que en las que sale esa palabra, ¿no? La mayoría son citas y referencias del Antiguo Testamento. Se le presenta como el Dios trascendente que está por encima de la creación y del hombre. Es el Dios que se hace presente en la historia y se puede escuchar su voz en el Evangelio de Marcos. Es el Dios que se presenta como creador y ordenador del hombre y sus relaciones, ¿no? Es el hombre que creó al ser humano, al hombre y la mujer, y dice cómo tiene que vivirse el matrimonio y la relación entre un hombre y una mujer. Pero se le llama padre solo en 4 veces, en 4 ocasiones. En 8:38, en 11:25, en 13:32 y en 14:36. En 8:38, en 11:25, en 13:32 y en el 14:36. Y lo que vamos a hacer es un poco, pues eso, ir a esos 4 versículos y ver qué podemos aprender de esos, ¿no? Ver un poco qué podemos ver de la idea de Dios como Padre en esos pasajes. Y cuando uno llega a Marcos 8:38, tenemos que recordar que ese pasaje está justo después del anuncio de Jesús como el Mesías. Y entonces dice Jesús, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también perdón, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la primera cita. Y la primera de las citas nos resulta ser un anuncio de la venida de Jesús. El Hijo del Hombre va a volver. Yo volveré. Esto es una profecía de Jesús. Yo vendré. Y lo que nos dice es que el Padre es un Dios de toda gloria. Dios es el juez de toda la tierra. Es quien tiene bajo su dominio un ejército de ángeles. Y hoy en día, yo sé que las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Yo a mi abuelo y a mi abuela y a mi bisabuela le hablaba de usted. Yo a mi abuelo le hablaba de usted. Y a mi bisabuela le hablaba de usted. Eso no significaba que no quería a mi abuela y que no tenía intimidad con mi abuela ni con mi bisabuela. Pero yo a mi bisabuela y mi abuela, vamos, y a mi abuelo les hablaba de usted. Siempre, toda la vida. Hoy ese respeto no siempre se da con nuestros hijos, ¿no? O sea, yo le escucho decir a veces cosas a mi hija que no se la he dicho yo a mi madre en mi vida. Vamos, es que me cruzaban la cara. Como dijera algo parecido a lo que dice mi hija. Pero hoy los niños, vamos, de cualquier manera. Y lo ven cada día, y lo ven en internet, y lo ven en muchos sitios, ¿no? La idea de respeto y reverencia a los padres, eso ha desaparecido del hoy, vamos, de una manera brutal. No digo que esté mal, pero bueno, hay algo ahí importante también, ¿no? El respeto a los mayores, ¿no? Que es importante, ¿no? Y Jesús nos recuerda que Dios merece todo el respeto, que Dios cumple sus promesas, que no hay maldad que no sea castigada, Dios es el juez. Oye, y si tú te avergüenzas de Jesús, oye, vas a recibir vergüenza. No hay maldad que no sea castigada, porque Dios tiene a su cargo santos ángeles, porque Dios es un Dios santo y no hay en él ninguna maldad, ni ninguna mala intención, ¿no? Eh, Dios es aquel que encontraríamos, por ejemplo, en Isaías 42, ¿no? Ese pasaje tremendo en el que Dios dice, yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero ese mismo Dios que en Isaías dice, yo no daré a otro mi gloria, aquí nos encontramos a Jesús diciendo que Él va a venir en la gloria de su Padre. Y dices, ¿cómo? Perdona. Pero si Dios dice en Isaías 42 que su gloria no se la va a dar a nadie, ¿cómo puede venir alguien en la gloria de Dios? ¿Cómo esa gloria y alabanza que no se comparte con nadie es aquí compartida con el Hijo? Y por lo menos ya, de entrada aprendemos algo importante, que Jesús no es un hombre cualquiera.
algo que sus discípulos no están acabando de comprender, ¿no? Ellos esperan un Mesías humano, no están esperando a Dios mismo allí hecho carne, aunque Marcos ya nos lo ha dicho en el capítulo 1, ¿no? Que este que viene es Dios mismo. Pero aquí Jesús nos dice, oye, yo voy a volver y no voy a volver como ahora. Voy a volver en la gloria de mi Dios, de mi Padre. Vendré con la gloria de mi Padre. Ahora me veis en esta limitación, pero no os equivoquéis. Yo soy Dios. Eh, esa gloria es compartida con el Hijo. Y cuando uno se fija, a mí, bueno, realmente me llamó mucho, mucho la atención, especialmente porque unos versículos más tarde vamos a ver esa gloria en la persona de Jesús en la transfiguración. Estamos en el capítulo 8, en el capítulo 9 viene la transfiguración y se va a ver la gloria de Jesús en esos vestidos blancos resplandecientes, ¿verdad? En esa imagen tremenda de ese Jesús glorioso del reino. Un poquito más adelante, en el capítulo 11, versículo 25, nos encontramos la segunda cita, ¿no? Y esa cita está dentro, de hecho las dos siguientes están dentro del discurso escatológico, ¿no? Que hemos estado viendo, hemos estado estudiando en el vídeo de esta semana. No sé cuántos lo habréis visto, pero está ahí el discurso escatológico, ¿no? Y ahí Jesús está enseñando que frente a una religiosidad de apariencia, nuestra vida debe expresar una relación auténtica con Dios, ¿no? Hay un templo que sí que es muy grande, que es como una higuera muy frondosa, pero que no da fruto. Y Dios está en los cielos, está por encima de toda realidad y circunstancia, Él es el que se sienta en su trono de gloria, Dios ejerce su gracia hacia nosotros, ¿no? Déjame que lea ese pasaje, a ver si lo puedo tener aquí. Dice, exacto, dice, por tanto os digo, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios está en los cielos, Dios está por encima de la realidad. Dios gobierna sobre toda la creación porque es el soberano de toda la creación. Está por encima de todo lo que ocurre en el mundo. Dios ejerce su gracia hacia nosotros, su gesed, su magnanimidad como rey, su buena voluntad de salvación. Pero en contrapartida, nuestra vida, si es auténtica, debe reflejar ciertas realidades. El versículo, el pasaje dice, el versículo 22 dice, tened fe en Dios, ¿no? Si realmente somos creyentes y Dios nos ha alcanzado con su gracia, tenemos que creer a Dios, tenemos que confiar en Dios. Un poco más adelante dirá que oremos, que creamos en Dios, ¿no? Dice, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que descansar con fe en Dios. Debemos orar, debemos tener intimidad con el Señor, tenemos que tener una vida de oración, una vida de relación personal con Dios. Y sobre todo, si hemos experimentado la verdad, de verdad, la gracia y el perdón de Dios, debemos perdonar a los demás. Debemos perdonar a los demás. Nuestra vida debe reflejar el perdón que hemos recibido de Dios. Yo esta semana escuché no sé quién me lo mandó, el vídeo de unas viudas cristianas en Egipto a quienes sus maridos, Al Qaeda y el Estado Islámico los degolló. ¿Os acordáis de aquellas imágenes hace unos años? Unos cristianos vestidos de naranja y unos del Estado Islámico cortándoles el cuello. ¿Os acordáis de aquella imagen tremenda en una playa? Bueno, pues es la entrevista, el testimonio a las mujeres de esos hombres. Y les preguntan, ¿cómo os sentís? ¿Qué pensáis? Y ellas dicen, si Dios sangró y murió por nosotros, ¿cómo no vamos a morir nosotros por Jesús? Es un orgullo para nosotros sufrir por el Señor. Eso directamente ahí, delante de la cámara, ¿eh? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a sufrir por Jesús si Jesús murió por nosotros? Y le preguntan, ¿y qué sientes hacia los hombres que degollaron a tu marido? Y dice una de ellas, yo les digo que un día creerán en Jesús y un día llorarán por todo lo que han hecho contra Jesús y llorarán por los pecados que han cometido.
pero Dios les alcanzará con su gracia. Yo les perdono porque yo fui perdonada. Y tú dices, madre mía, porque a veces es fácil verlo, pero hacerlo, uff, yo cuando veo esos vídeos en juicios, ¿no? Donde eso, padres creyentes perdonan al asesino de su hija o de su hijo en el juicio y el que está allí para ser condenado se pone a llorar. Y digo, yo no sé si tendría ese valor, no sé si tendría esa gracia y esa capacidad de perdón. Que Dios no me ponga en ese aprieto, porque igual no estoy a la altura. Pero no podemos decir que hemos sido perdonados sino perdonar. No podemos decir que hemos sido perdonados y no perdonar. Y de hecho, esta idea que está aquí de una manera tan breve, tan corta, sabemos que Mateo tiene siempre la intención de ampliar. Y entonces Mateo coge esa idea y la amplía en una parábola, que es la parábola de los dos deudores, ¿no? En los que hay dos personas, dos siervos, ¿no? Uno le debe mucho al rey, ¿no? Y va y el rey le dice, mira, te voy a vender, te voy a poner, poner en la cárcel hasta que pagues, ¿no? Y entonces él pide perdón y coge y, y el Señor le perdona, ¿os acordáis, no? Y cuando sale de ser perdonado se encuentra con alguien que le debe muy poquito y lo quiere ahogar para que le pague. ¿Os acordáis de esa parábola tremenda? Y él dice, pero, ¿cómo es posible? Dice el Señor, ¿verdad? Que yo te perdono todo lo que te perdono y tú no estás dispuesto a perdonar ese poquito, ¿no? Y este pasaje nos recuerda que ver a Jesús, ver a Dios como Padre, tener a Dios como Padre, haber sido perdonados por Dios, necesariamente tiene que traer a nosotros la idea del perdón, ¿no? Tener esa capacidad de perdonar a los demás como hemos sido perdonados, ¿no? La tercera cita está un poquito más adelante, capítulo 13, versículo 32. Ahí es un pasaje fantástico, uno de los versículos esos que quedan ahí en nuestra memoria, que aprendemos de memoria siempre, que es el versículo 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas no pasarán, ¿verdad? Mis palabras no pasarán. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, Jesús está diciendo que todo lo que ha dicho se cumplirá. Él ha dicho que volverá en gloria y se cumplirá, pero que solo el Padre conoce el tiempo. Es un versículo de esos difíciles a veces, ¿no? Porque decimos, bueno, pero si Jesús es Dios, ¿cómo no sabe? Bueno, Jesús en su naturaleza divina sí sabe el día, pero el Jesús humano no es inferior al Padre, en el sentido de que es Dios, pero sí que está limitado a la naturaleza humana. Yo siempre digo que, aunque Jesús es la mayor revelación de Dios en la historia, no hay mayor revelación que Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre, aún así, la revelación de Dios en Cristo es una revelación limitada, porque Jesús se limitó a su propia humanidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Por lo tanto, es una revelación limitada de Dios, ¿no? Ahora, esa limitación, ese vaciamiento, pues claro, Jesús no sabía ciertas cosas. Es que Jesús no jugó a ser humano, fue realmente humano. Jesús no superó las pruebas y tentaciones porque tenía superpoderes de Dios. No, lo hizo con nuestra naturaleza humana. Por eso es un ejemplo a seguir. Por eso es un ejemplo a seguir, ¿no? Y, y lo que vemos en este pasaje es que podemos descansar en Dios aunque no lo sepamos todo. Jesús descansó en Dios aunque no lo sabía todo. Lo que sabemos de Dios debe ser suficiente para esperarle con fe, para descansar en Él con fe, ¿no? Todo lo que Jesús ha dicho se va a cumplir, evidentemente. Y, y podemos descansar en Dios aunque no lo sepamos todo. Pero sabemos que Dios sí lo sabe todo. Descansamos en un Dios que sí lo sabe todo. Y sabemos que es un Dios bueno. Y que sabemos que es un Dios santo. Y sabemos que es un Dios que tiene poder, ¿no? Y eso nos debe traer a nosotros también tranquilidad, ¿no? Y poder descansar en este Dios. La última de las citas, es la que encontramos en Getsemaní. Jesús está orando solo, ¿verdad? En ese pasaje dice,
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre, ¿no? Ese Padre cariñoso, pero que está traducido aquí, bien traducido como Padre. Fíjate que muchas veces nosotros, especialmente de unos años para acá, ¿no? Se utiliza papá o papaíto para referirse a Dios, a veces en oraciones en la iglesia. No está mal, no está mal, pero fíjate que el que traduce el texto, el que traduce la palabra del hebreo, del arameo al griego, y de ahí del griego al español, ¿verdad? Lo traduce como padre. No le dice papá en griego, dice padre, ¿verdad? O sea, es una sensación que dice, oye, sí, es cariñoso, pero ese cariñoso implica respeto, ¿vale? Es cariñoso, pero con mucho respeto, ¿vale? Y es un texto realmente importante porque, como decía, pues es el único en toda la Biblia que coloca la palabra Abba en la boca de Jesús, ¿no? Y lo hace en el momento más difícil de Jesús. El momento más complicado es cuando Jesús está mostrando en el Evangelio su mayor intimidad con Dios. Es en medio de la angustia que se refugia en el Padre. Es en medio de esa circunstancia que se acerca al Padre, ¿no? Y es verdad que para nosotros a veces la primera de las lecciones de este pasaje y del clamor de Jesús en la cruz, que viene después, ¿no? Es preguntarnos por qué no fue posible hacerlo de otra manera. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tiene que clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, ¿Por qué tuvo que ocurrir así? Y sabemos que la lección es que no había ninguna otra manera, ni humana ni divina, para que pudiéramos ser salvos, ¿no? Si es posible. No, no, es que no es posible. Y Jesús lo pregunta 3 veces para que nos quede a nosotros también claros, que es que no es posible hacerlo de otra manera. No podemos ser salvos de otra manera, solamente a través de la persona de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Lo cual es muy importante, porque a veces decimos, bueno, los católicos creen que son salvos por gracia, ¿vale? Eh, Especialmente el último papa de Roma ha dicho que Lutero tenía razón con la justificación por la fe. Claro, lo que pasa es que luego le cambian el sentido a las palabras, ¿vale? Gracia no le dan el mismo significado que nosotros. Y fe no le dan el mismo significado que nosotros. Cuando dicen somos salvos mediante la fe, ellos creen en la fe como fidelidad. Tú dices somos salvos por gracia mediante la fe, pero nos mantenemos en la gracia por la fidelidad, ¿no? Nos salvamos, nos mantenemos en la salvación por las obras, ¿no? Y eso en realidad lo que demuestra es orgullo. Es yo puedo salvarme. Y es justo lo que Dios no quiere, ¿no? Lo que Dios quiere es que seamos humildes y que reconozcamos que nosotros no podemos salvarnos. Y este pasaje nos enseña justamente eso, ¿no? Que no podemos ser salvos de ninguna otra manera. Pero aquí vemos a Jesús poniendo la voluntad del Padre en la que confía, a pesar de todo, por encima de sus propios deseos, ¿no? Y nuevamente es una lección para nosotros, en una época en la que hay que decretar, hay que mandar. Yo he leído libros, escúchame, he leído libros en los que se dice que el creyente con fe tiene que ordenarle a Dios que responda a sus oraciones. Dices, ¿perdona? No hemos leído la misma Biblia. No hemos leído el mismo texto. Porque aquí vemos a Jesús diciendo que sea tu voluntad por encima de la mía. Yo me gustaría no tener que pasar por ahí. Me gustaría que fuese otra posibilidad, pero si no hay otra posibilidad, por, por ese camino, ¿no? Tu voluntad por encima de la nuestra. Porque Dios no es un Dios cruel. No es un Dios que entrega a su hijo para poder convertir por cualquier causa. Es para poder convertir a millones y millones de personas en sus hijos. Personas que no lo merecemos, somos incluidas en la familia de Dios, ¿no? Ese pasaje fantástico de Efesios capítulo 2, ¿no? Somos familia de Dios, ¿no? Así que Dios se sacrifica y sacrifica lo que más quiere para que nosotros podamos ser parte de su familia, para que nosotros también podamos ser reconocidos como sus hijos, ¿no? Y al mismo tiempo el ejemplo de Jesús nos surge a nosotros también, ¿no? Para saber que en medio de nuestros sufrimientos pues podemos traer nuestra fe y testificar a otros. Y debemos preguntarnos si Dios tiene un propósito para nuestras circunstancias, ¿no?
porque lo hemos visto en el pasaje del sermón escatológico, ¿no? Cuando dice, es necesario, ¿no? Es necesario que sufráis. Y dice, ¿por qué es necesario que suframos? Bueno, es que creer en Dios cuando todo te va bien es muy fácil. Claro. Si por creer en Dios te tocara la lotería, todo el mundo creería en Dios. Pero creer en Dios en medio de la dificultad es lo que hace glorioso tu testimonio, ¿no? Y lo que hace creíble el testimonio. C.S. Lewis decía que todo lo que vemos en el mundo debería llevarnos a la conclusión de que Dios es malo, porque hay mucha maldad en el mundo. Y él se convierte porque curiosamente hay un montón de gente que piensa que Dios es bueno. Y eso es antinatural. ¿Cómo es posible que la gente crea que Dios es bueno si el mundo es malo? Y entonces él llega a la comprensión de por qué hay maldad en el mundo. Y él, en su libro, creo que era el Sorprendido por la alegría o algo así, no recuerdo si es ese libro o otro, en el que él explica su testimonio. Dice, yo estaba allí en el college y fui la persona con menos ganas de convertirse de la historia. Y yo tuve que decirle a Dios, Dios, mira, yo no entiendo ni quiero, pero tengo que reconocer que tú eres Dios. No tengo ganas, no quiero creer, pero oye, me has ganado y tengo que creer, porque no puedo explicar la realidad si no es existiendo tú. Es tremendo, tremendo el hecho de lo que hace el testimonio del creyente en medio de estas circunstancias, ¿no? Ahora, si fuéramos a otros pasajes, hay otros pasajes realmente interesantes, no tenemos ya tiempo, pero hay varios pasajes interesantes que no hablan de Dios como Padre, pero sí que nos presentan a Jesús como, por ejemplo, a Jesús le preguntan, ¿eres tú el Hijo del bendito? Están preguntando si es el Hijo de Dios. Dios mismo declara a Jesús su Hijo en el bautismo y en la transfiguración. Los demonios llaman a Jesús Santo de Dios, Hijo del Altísimo, ¿no? Y todos esos pasajes nos llaman a la confianza, a la humildad, a la entrega, al comprender que realmente Jesús era, era el Hijo de Dios, ¿no? Y que de la misma manera en que Dios se relacionó con él como Padre, se relaciona con nosotros. Que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios como Jesús era hijo de Dios, ¿no? Porque Jesús nos llama a nosotros no hijos, sino hermanos. Hermanos. Que eso es tremendo. Tremendo. Y amigos, ¿no? O sea, nos abre una dimensión, el Evangelio de Marcos y el Nuevo Testamento en general. Nosotros estamos acostumbrados porque somos cristianos, ¿no? Ya lo hemos estado experimentando, pero pensad en la ruptura que eso supone para la mentalidad de aquella gente, para los paganos, para los gentiles que vivían en aquel momento, ¿no? Lo que supuso para nosotros en el momento en que comprendimos que Dios era nuestro Padre. La ruptura que eso supone a nivel de todo tipo, ¿no? Cómo eso fue algo que impactó de una manera decisiva la sociedad romana, en la que las personas eh, ni siquiera a veces recibían nombre, ¿no? Hay momentos tremendos, ¿no? Por ejemplo, al final de la carta a los romanos, hay un momento en que saluda un tal Cuarto, ¿os acordáis? Y da saludos de un tal Quinto, ¿os acordáis? De ese pasaje. Uno que se llama Cuarto y otro que se llama Quinto. Eso es porque eran hijos de esclavos. Y los hijos de esclavos no tenían nombre. Era el cuarto hijo que nació. Y el quinto hijo que nació. Ese era su nombre, el cuarto. Y de golpe y porrazo esta gente se encuentran que son hermanos de Jesús e hijos de Dios. Y que Dios conoce su nombre, ¿no? Igual que conoce el nuestro, ¿no? Bueno, son ideas, reflexiones, una aproximación al Evangelio que espero que sea de bendición. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna idea que queréis compartir. No, que siempre comprendemos y entendemos más cosas de las que ya sabemos. Cuando se explican así tan bien, tan seguras y con la palabra, pues te das cuenta de que estás en la verdad.
la verdad que el haber hecho este repaso de tanto el Antiguo Testamento, que la percepción que nos has dado, y, y ahora sí que en el Nuevo Testamento se menciona más y eso, pues también nos aporta, si antes para nosotros era maravilloso, era increíble que pudiéramos llamarle Padre al recordar todo esto, ¿no? Esta perspectiva que estabas planteando, pues todavía más, ¿no? Con mucho más respeto y algo tan glorioso y tan inmerecido por nuestra parte. Así Mm. que el recordar siempre cuando nos dirigimos a Dios en oraciones, eso, pues es Dios, es nuestro Padre, pero es Dios, ¿no? Y me ha gustado recordar esto. Yo a Sobre mis padres les llamaba de usted, yo, Claro. toda vida. Pero fijaos que para mí lo que es muy, 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 muy tremendo es el gran contraste entre las poquísimas citas que tenemos en 39 libros del Antiguo Testamento, Mm, que las puedes contar con una mano, o sea, es que te caben en una mano, y la infinidad de pasajes. Si tú pones padre en tu buscador de la Biblia, vas a ver el montón de veces que sale padre refiriéndose a Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? sí. Y a nosotros como hijos, ¿no? Que en el Antiguo Testamento hay nada, 4 referencias, ¿no? Mal contadas, 4 referencias, igual alguna se me ha escapado, ¿vale? Pero hay 4 referencias, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento está lleno de referencias, ¿no? Y como eso nos debe llamar, incluso a nosotros, ¿no? Que no somos judíos, ¿no? Como eso es brutal, es brutal. El cambio de paradigma que supone la venida de Cristo Mm. y cómo Y nos eso, abre ese camino. Perdón. y luego en Hebreos, recuerdo cuando descubrí, hace ya muchos años, el que creo que es en el capítulo 2 que habla de Jesús, que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lo tuve que leer 3 o 4 veces porque Sí. no puede ser, no puede ser, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. es demasiado maravilloso e increíble. Y guau, pues todo esto te lleva bueno, te emociona y te lleva a adorarle, ¿no? Más Amén. y a respetarle también tanto, ¿no? Y cómo él, de alguna manera, como se rebaja, se sigue rebajando a nosotros, ¿no? Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, que es fuerte, muy fuerte. Bueno, al contrario, no solo no se avergüenza, sino que se regocija, ¿no? A mí uno de los Sí, pasajes que a mí me llama la atención es también en Isaías, ¿no? Ese pasaje de que se conmueve viendo la obra de su sacrificio, ¿no? Dices, bueno, es que exacto. Dios se estremece, ¿no? Es un pasaje que habla Mm, de cómo Dios se conmueve en sus entrañas, ¿no? ujú, Al ver lo que ha hecho en Cristo, ¿no? Y dices, wow, esto es mm, una pasada, ¿no? sí, Que se goza en nosotros, ¿no? Mm. Hay un pasaje que no sé si os lo he compartido alguna vez o no. Hay un pasaje, ahora no recuerdo el versículo, debería buscarlo. Dice, cantará sobre ti con júbilo. Ageo, ¿Eh? está en Ageo, creo. Pues ese, Cantará ese sobre ti, versículo, ese cantar, sí, ¿habéis visto las mujeres berberes que hacen sí, ese griterío de alegría? Esa es sí. la palabra para lo que hace Dios Ah, sobre nosotros. Es ese grito de alegría, ese canto de alegría, Sí, ese grito berber, o sea, el grito de las tribus ah, árabes. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Dices, o sea, sí, cómo Dios muestra la alegría de una manera que yo, que soy catalán de toda la vida, pues igual no lo mostraría así, ¿vale? Sea más comedido, ¿no? Pero no te imaginas a Dios como una berber pegando gritos de no, alegría, ¿no? ujú, Y en cambio Dios lo hace. Y dices, wow, sí, es, creo es brutal. está en el profeta Ageo, si no recuerdo mal, y cuando se cantaba esta canción, ahora que apenas se canta, ¿no? La de Cantaré sobre ti con cántico, el Señor está. Había un hermano en la iglesia, hay un hermano en la iglesia que siempre que cantábamos esta, dice, a ver, Mira, no puede ser eso que el Señor cante. Sofonías 3:17. Sofonías, perdón, Sí, sí, Sofonías, Sofonías sabía que era un 3:17. profeta pequeño. Sí. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y Sí, no había ese manera de regocijar hacerle es entender una palabra que que es eso, es el griterío este berber, sí, ¿no? Dices, tremendo. mm. está bueno. Vale, Perfecto. vale. Muy Bueno, bien, pues si os parece lo Vale, terminaremos pues, ahí. ¿Os parece bien? Que terminemos está bien. gracias. esta noche, que Gracias. son ya las 9:06 minutos.